Hola, en esta sesión vamos a trabajar unos ejercicios que tienen que ver con recta tangente horizontal. En los casos en que la recta tangente es horizontal, como la gráfica que se muestra, la ecuación que la define es nada más la coordenada en Y por donde pasa esa línea recta. En el caso Y igual a 9 y en el otro caso es Y igual a 5. Esas son las ecuaciones para rectas constantes horizontales. Entonces veamos el primer problema. En este primer problema nos dice que encontremos las ecuaciones de las rectas tangentes horizontales a la función y igual a 1 sobre x cuadrado menos 6x. Entonces lo primero que vamos a hacer antes de empezar a derivar es redefinir la expresión de la derivada. En este caso, cuando la redefinamos, para no tener que aplicar una regla de cociente en su derivación, vamos a colocarla como x cuadrado menos 6x elevado a la menos 1. ¿Para qué es esto? Para facilitar el proceso de derivación. Así que luego procedemos a encontrar la primera derivada. ¿Para qué vamos a derivar? Para poder después encontrar la pendiente de la recta tangente. Y cuando las rectas son horizontales, las ecuaciones de rectas horizontales, sabemos que su pendiente tiene que ser 0. Entonces vamos a derivar la primera derivada de la función por regla de cadena. Bajamos el exponente, le restamos 1, x cuadrado menos 6x elevado a la menos 2 por la derivada interna, aplicando regla de cadena, 2x menos 6. Arreglamos un poco algebraicamente esta expresión y nos va a quedar menos, por este menos 1, 2x menos 6 sobre x cuadrado menos 6x elevado a la menos 2. Ahora, esta primera derivada va a representar la pendiente de la recta tangente, pero eso sí lo evaluamos en el punto de tangencia. El punto de tangencia lo vamos a representar como las coordenadas x sub 0, y sub 0. Entonces, la pendiente de la recta tangente va a ser igual a la primera derivada de la función evaluada en el punto de tangencia, es decir, en la coordenada de x sub 0. Es decir, acá si operamos nos va a quedar menos 2 por x sub 0 menos 6 sobre x sub 0 al cuadrado menos 6 veces x sub 0 y el cuadrado de ese binomio. Pero resulta una cosa, que esperamos que esa pendiente de la recta sea 0. ¿Por qué? Porque es una recta completamente horizontal, es decir, no posee inclinación. Así que para que esta pendiente sea igual a 0, vamos a trabajar nada más con el numerador. ¿Por qué? Porque si tenemos 0 sobre cualquier cantidad numérica en el denominador, esto hace 0 toda la fracción. Entonces bastará con que el numerador sea 0 para que toda esa pendiente tenga valor de 0. ¿Por qué el denominador no lo trabajamos? Porque el denominador, si lo hacemos 0, lo estamos indeterminando. Entonces, y eso tendría a infinito positivo o infinito negativo. Pero en este caso lo que deseamos es que la fracción sea 0. Es decir, que el numerador, ese es el que vamos a igualar a 0. Tomamos solo el numerador, que en este caso es menos 2 por x sub 0 menos 6 igual a 0. Operamos un poco esto, ¿verdad? Podemos pensar que vamos a multiplicar toda la expresión por menos 1 para deshacernos de este negativo que tiene al frente. Esto por menos 1, esto por menos 1, al 0 no lo afecta, sigue siendo 0 y del otro lado solo nos queda
2x sub 0 menos 6. Despejamos x sub 0 y esto nos daría un resultado de 3. ¿Qué hemos obtenido? Una de las coordenadas del punto de tangencia. Es lo que poseemos ahora. Ahora, ¿a quién más le pertenece el valor de x sub 0 y y sub 0? Este le pertenece a la función y también le pertenece a la recta tangente. Como le pertenece a la función, entonces podemos evaluar en la función original sin haber derivado. Es decir, que y sub 0 ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 sobre x sub 0 al cuadrado menos 6x. Pero como ya conocemos el valor de x sub 0, con el valor de x sub 0 igual a 3. Es decir, que sustituimos el valor de x sub 0 que ya conocemos. Y vamos a saber ahora que es 1 sobre 3 al cuadrado menos 6 por 3. Y esto nos da un valor de punto de tangencia para la coordenada de y sub 0 de menos 1/9. Ahora que ya conocemos el punto de tangencia en este caso tiene como coordenadas x sub 0 que vale 3 y y sub 0 que vale menos 1/9. Si no queremos ver este valor en fracciones, lo podemos ver en decimales, que sería aproximadamente el valor de menos 0.111 si lo trabajamos con 3 decimales. Entonces, ¿para qué queremos conocer el punto de tangencia? Porque en el valor del punto de tangencia es donde nos da la coordenada para la ecuación. Entonces, la ecuación solo viene definida por la coordenada y. La ecuación de la recta tangente horizontal en este caso sería y igual a menos 1/9. Y este sería el resultado que andábamos buscando, esa ecuación. Si nosotros lo vemos ahora, dentro de un gráfico, podemos observar la función. La función es la que aparece en azul. Entonces, esa sería f de x, o y igual 1 sobre x cuadrado menos 6x. Esa es la función que aparece en azul. La que aparece en naranja es la ecuación, es la recta tangente horizontal, que tiene como ecuación y igual a menos 1/9. Y el punto de tangencia queda exactamente acá. Y ahí vemos que tiene el valor de 3, menos 0.111, ¿verdad? Que sería el valor de 3, menos 1/9. Entonces, esto ya es verlo visual, ¿verdad? Cómo queda la relación entre la recta tangente horizontal y la función. Veamos un segundo problema. En un segundo problema nos dice, encuentre la o las ecuaciones de las rectas tangentes horizontales a la función y nos da una función trigonométrica en el intervalo de 0 a pi. Entonces vamos a encontrar valores que estén dentro de ese intervalo. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la primera derivada. ¿Para qué? Para que esa primera derivada, acordémonos siempre, la pendiente tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque estamos encontrando rectas tangentes horizontales. Entonces la pendiente es 0 para esos casos. La primera derivada de la función, en este caso sería la derivada de un cociente. Derivada del numerador, derivada del seno, coseno de x, por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada de 2
es 0 y la derivada de coseno de x sería menos seno de x. Entonces en este caso nos quedaría menos, el menos que ya tiene ese coseno, por la derivada que es menos seno de x, sobre el denominador al cuadrado. En este caso sería 2 menos coseno de x y el binomio elevado al cuadrado. Operamos un poco en el numerador para luego poder igualar a 0. Y aquí operamos, nos va a quedar 2 coseno de x menos el cuadrado del coseno de x, menos por menos es más, esto se nos va a convertir en positivo, positivo con este negativo es negativo, seno por seno, seno cuadrado de x, sobre 2 menos coseno de x, y este elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que la pendiente, esto es lo que me va a representar la pendiente de la recta tangente. Y como sabemos que esto debe de ser igual a 0, vamos a igualar a 0 de nuevo solo el numerador. 2 coseno de x sub 0, porque es evaluado en el punto de tangencia, menos coseno cuadrado de x sub 0, menos seno cuadrado de x sub 0, igual a 0. Y vamos a hacer uso de algún trabajo algebraico por acá. Voy a ocupar signos de agrupación. Voy a dejar este menos afuera y eso implica que el signo de adentro va a cambiar. Coseno cuadrado de x sub 0 más seno cuadrado de x sub 0. Voy a hacer uso de la identidad pitagórica. La identidad pitagórica nos dice que coseno cuadrado más seno cuadrado, esto equivale a tener un 1. Entonces, reexpresamos como 2 coseno de x sub 0 menos 1 es igual a 0. Ahora esta ecuación trigonométrica es la que debemos de resolver. 2 veces el coseno de x sub 0 es igual a 1 y luego coseno de x sub 0 es igual a 1 medio. Vamos a pensar ahora cuáles son los valores de x sub 0 que van a hacer que se cumpla esa igualdad, que sea igual a 1 medio. Entonces voy a recordar ahora un poco de los triángulos. En este caso, vamos a recordar el triángulo de 30 y 60 grados. Pi tercios son 60 grados, pi sextos son 30 grados. El coseno, en este caso, el coseno para el ángulo de pi tercios nos devuelve el valor de 1 medio. ¿Por qué? Porque es adyacente sobre hipotenusa y ese cumple para pi tercios. Entonces, ¿qué valor debe de ser x sub 0? X sub 0 debe de ser pi tercios. Ya tenemos una de las componentes del punto de tangencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sustituirla en la ecuación sin hacer ninguna derivación. Acordémonos que el punto de tangencia le pertenece a la función. Entonces, evaluamos. Si yo quiero obtener y sub 0, voy a evaluar x sub 0 en la función, sin haber derivado. Entonces será seno de pi tercios sobre 2 menos coseno de pi tercios. Y ahora este valor nos da como resultado el valor de raíz de 3 sobre 3. Eso es lo que nos da de resultado, que es aproximadamente 0.577. Con esto ya tenemos y sub 0, podemos construir el punto de tangencia que es pi tercios raíz de 3 sobre 3 y la ecuación de la recta tangente horizontal no es nada más que el valor de la y. Y va a ser igual a raíz de 3 sobre 3. Esa es la ecuación de la recta tangente horizontal. Ahora, si vemos acá en el gráfico podemos ver cómo quedan articuladas las dos, con su recta tangente y el punto de tangencia.
Veamos un tercer ejemplo. Nos dice, encuentra el lado o las ecuaciones de las rectas tangentes horizontales a la función y cuadrado igual a x cuadrado menos 4x más 7. Recordemos que esa pendiente, como es una recta horizontal, tiene pendiente 0. Entonces vamos a calcular la primera derivada de la función. Y si observamos es una derivación implícita la que vamos a tener que resolver. Así que derivamos y cuadrado. Cada vez que derivamos y, recordemos que le agregamos y'. Entonces va a ser 2y, pero como hemos derivado y por y'. Esto va a ser igual a 2x menos 4. Despejamos y'. Eso es igual a 2x menos 4 sobre 2y. Recordemos que la pendiente de la recta tangente es la primera derivada de la función evaluada en el punto de tangencia. En este caso en x sub 0 y y sub 0. No los conocemos, así que los dejamos indicados. 2 por x sub 0 menos 4 sobre 2y sub 0. Pero como tiene una característica esta recta tangente que es horizontal, entonces su pendiente va a ser igual a 0. Es decir, que vamos a igualar a 0 el numerador. En este caso, vamos a igualar 2x sub 0 menos 4 igual a 0. Despejamos x sub 0 y nos quedaría como 4 sobre 2. Es decir, que x sub 0 tiene el valor de 2. Vamos ahora a conocer el valor de y sub 0. Recordemos que esta función que tenemos acá es una función donde pertenece a ese punto de tangencia. Es decir, que podemos evaluar ahí el punto de tangencia. El punto x sub 0 y sub 0 le pertenece a la función y cuadrado igual a x cuadrado menos 4x más 7. Es decir, que al hacer la evaluación, y sub 0 al cuadrado igual a x sub 0 al cuadrado menos 4 por x sub 0 más 7. Esto debe de cumplirse. Y ya conocemos el valor de x sub 0, con x sub 0 que toma el valor de 2. Así que sustituimos ese valor. Y sub 0 es igual a 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 7. Y esto nos da un valor de y sub 0 cuadrado de 3. Ahora, si ese valor le sacamos raíz cuadrada para poder despejar y sub 0, tenemos que recordar que cada vez que sacamos raíz cuadrada, como en este caso, debemos agregar más menos. Entonces va a tener dos valores. Y sub 0 es igual a la raíz de 3 positiva y y sub 0 también es igual a menos la raíz de 3. ¿Qué quiere decir? Que estos dos que tenemos acá representan las rectas tangentes horizontales. Ecuaciones de rectas tangentes horizontales. Y si escribimos los puntos de tangencia, ambos nos quedarían como uno de los puntos es 2 en la coordenada de x sub 0, raíz de 3 en y sub 0, y el otro punto de tangencia es 2, menos raíz de 3. Estos son los puntos de tangencia. ¿Qué nos está diciendo acá? Que corresponden a cada una de las ecuaciones de las rectas tangentes horizontales. Es decir, que tiene dos rectas tangentes horizontales esta función. Veamos en el gráfico y podemos ver acá cuál es la ecuación. La función es esta, que tiene estas dos partes, y estas dos corresponden a la función y cuadrado es igual a x cuadrado menos 4x más 7. Las rectas tangentes son justo en los puntos donde estábamos viendo. Acá está
para el valor de 2, 1.732 y 2, menos 1.732, que son los valores que corresponden en decimales a la raíz de 3 y a menos la raíz de 3. Y aquí tenemos las dos ecuaciones de las rectas tangentes horizontales.